Ayurra samongichi Colombia nativama, kunapunche ikote kamkonawa mikanchi, kaikuna kawangapa mikanchi. Para el pueblo Aguá, la minga constituye su máxima expresión de defensa y resistencia. Los indígenas muisca adelantan una lucha por la reivindicación de su cultura y territorio ancestral. En Toribío, Cauca, un grupo de niños siembran frutos musicales en medio de la guerra. Las emisoras se constituyen en herramienta práctica para garantizar la comunicación entre pueblos indígenas del distrito. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son gravemente afectados por innumerables razones sociales y políticas que vive el país. El pueblo Awa, a pesar de sus cicatrices que tienen como víctimas, hacen de la minga su máxima expresión de defensa y resistencia. Al sur de Colombia se encuentra el pueblo indígena Awa, un pueblo que aún siente los múltiples atropellos recibidos por parte de los actores en conflicto en Colombia. Aunque ha sido muy poco el apoyo del gobierno nacional, saben que la palabra rendirse no está en su léxico, pues por sus venas corre sangre ancestral que les impide rendirse. Las enseñanzas de sus ancestros son: aquí mandamos nosotros y estamos en nuestra casa. Nuestro pueblo indígena Awa en los últimos 10 años ha sido de los pueblos que era invisible, ha llegado a ser de reconocimiento nacional e internacional, por lo que ha sucedido muchos casos como desplazamientos, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones y hasta violaciones sexuales a nuestras mujeres, de los cuales lo que más nos ha preocupado es, por ejemplo, la situación de la muerte de niños y niñas sin que lleguen a cumplir 5 años, pero son asesinados. El incumplimiento de los tratados internacionales y la militarización del territorio Awa constituye una gran amenaza para la supervivencia de los indígenas. En una orden que emite la Corte Constitucional para garantizar la pervivencia de nuestros pueblos, de nuestro pueblo en especial, del pueblo indígena Awa, a esto podemos decir que se hizo una serie de trabajo en las comunidades, en los diferentes resguardos y en los diferentes municipios y departamentos donde estamos ubicados, pero no ha habido voluntad política del gobierno nacional. Los intereses de extraños que llegan a diario por estas tierras no tienen límite. Las tendencias de grupos organizados de izquierda y derecha son los principales enemigos de un pueblo que se expresa con la palabra y el bastón como símbolo de autoridad. Ñandas pianchi aguaruzne, guan ingal aguaruza, utkashinay. Tenda katkin tuarachine, aumuza ukat, enenteinda, uzam kamakawas, sun aquane, muena tirzagua. La forma de intercambiar productos de los pueblos indígenas se hace a través del trueque. Veamos cómo desde Silvia, Cauca, se contrarresta la moneda a través de esta práctica. El tema del trueque pues, es un valor ancestral, es algo cultural que se desarrollaban los pueblos hermanos, los pueblos indígenas, pero con la intromisión de ciertos valores externos y más que todo de la moneda, el peso, se fue perdiendo. Antiguamente, los indígenas con sus productos a lomo de mula recorrían largas distancias buscando intercambiarlos. Este ejercicio de economía, de comunicación y de hermandad es una alternativa de vida para los pueblos indígenas. El día de hoy estamos promoviendo un intercambio de productos agrícolas, pecuarios, artesanales, productos transformados de los municipios que son socios nuestros, que son Caldono, Jambaló, Toribío y Silvia, y otros municipios invitados. El trueque es una acción de los pueblos indígenas donde la reciprocidad es el valor de este ejercicio de pervivencia. Para fomentar esa articulación regional, para hacernos fuertes ante esas propuestas externas que realmente no nos benefician. Estas iniciativas que se originan desde las comunidades y pueblos son ejercicios propios de vida colectiva y también una respuesta frente a los tratados de libre comercio que rechazan los indígenas.
Tienen una manera de ser, de vivir, de entender el mundo diferente. Y en ese orden de ideas pues tienen propuestas diferentes de cómo afrontar diversas situaciones, entre ellas el tema del comercio. Con la cámara de Eddie Fernández y la logística de Orlando Vélez desde Silvia en el departamento del Cauca, para Colombia Nativa, Didier Chirimuscay. Desde las montañas del Majuí, los indígenas muiscas adelantan un proceso de lucha por la reivindicación de su cultura y del territorio ancestral. En el año 1876 adquieren por remate estas tierras por 1.101 pesos, 505 hectáreas. Desde ahí existe un título, escritura pública, número 1273, que nos acredita como dueños del territorio. Desde 1973, los Muisca de Cota solicitaron al INCORA, hoy INCODER, la constitución de resguardo sin encontrar respuestas. Eso siempre se embolató. Varias veces fueron nuestros abuelos llevando los documentos y esos expedientes se perdieron. Esos expedientes fueron embolatados y desaparecidos del INCORA, inclusive generando algunas situaciones para que se iniciaran procesos reivindicatorios de particulares por la tierra, con documentos que no tenían tradición. De esta manera se ha ido perdiendo y desalojando a los indígenas, desconociendo el derecho legítimo al territorio. Y en procesos en los cuales nunca se tuvo en cuenta que había una jurisdicción especial para adelantar los procesos de tierras con las comunidades. Esto fue adelantado como procesos civiles ordinarios y de esa manera no se contempló los derechos constitucionales especiales para las comunidades indígenas. Posterior a la constituyente de 1991, se le reconoce como resguardo en el año de 1994, fortaleciendo su proceso organizativo y cultural. Sin embargo, en el año 2001 el Ministerio del Interior se pronuncia expresando: los indígenas de Cota no existen. Y no solamente no existen, sino entonces no tendríamos derechos sobre esas tierras. A través de la acción de tutela, en el 2006, el Ministerio del Interior reconoce al Cabildo Muisca, situación que respalda el proceso de constitución de resguardo. Para diciembre del año 2012, del año pasado, en esa sentencia que decía de la Corte, se obligaba a desalojar 25 familias que viven aquí alrededor, dentro del territorio. Para hacer visible esa situación, fue necesario hacer esa denuncia pública, en la cual sabíamos que tenían que ver desde notarios, jueces, inspectores de policía y hasta algunos magistrados en los fallos y sentencias que estuvieron saliendo en contra de los derechos territoriales y culturales de la comunidad. Con una denuncia pública se logra el proceso de clarificación de la propiedad. Por esos mismos derechos que se han pedido en el proceso de constitución como resguardo. Ya tanto el IGAD como el INCODER han adelantado algo que se llamaba traslape de títulos. Había muchos títulos que aparecían como de propiedades privadas dentro de nuestro territorio. Entonces ya se ha venido haciendo eso a través de las mismas visitas técnicas que han adelantado tanto el IGAD como el INCODER. Y la verdad, esperamos que solamente haya ya una resolución del Consejo Directivo del INCODER para su constitución. La reivindicación de los derechos territoriales para los Muisca de Cota sigue en pie de lucha. Colombia Nativawa, ñam samongapam canche.
Merrapte, Linjamun, Colombia Nativa Yuteyu. Los pueblos originarios, ubicados en la capital del país, cuentan con un medio denominado redes alternativas que les permite difundir la cultura y la voz de los indígenas. Ya hay diversas políticas públicas. Podemos mencionar sobre este tema dos relevantes: la política pública de comunicación comunitaria y la política pública de pueblos indígenas. Estas dos políticas se articulan en cuanto a los pueblos indígenas y en cuanto a la comunicación comunitaria. Por ejemplo, la creación de la red de comunicación interétnica. Por primera vez se logró ese acuerdo entre las diferentes etnias, los pueblos indígenas, los pueblos rom, los gitanos. En Bogotá hay un canal denominado Canal Indígena. La comunidad indígena asume su propia voz. Quiere decir que es de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su idiosincrasia. El fuerte de estos procesos de comunicación son las emisoras, las cuales incorporan el uso del Internet para garantizar que la comunicación entre los pueblos sea más efectiva. La comunicación que hemos impulsado desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, a nivel del distrito hay una red de emisoras alternativas, sociales, pero también emisoras indígenas. Aunque es claro que se necesita mayores esfuerzos para beneficiar a todos los indígenas de un sistema de comunicación, se evidencia un buen inicio y voluntad por parte del distrito para avanzar en este tema. Conmemorando la muerte de los que están en otra vida, los ingas realizan el ritual del camarico. Las comunidades indígenas andinas realizan ofrendas de alimentos para aquellas personas que están en la otra vida. Entre los inga, esta tradición se conoce como camarico. No canche como amzakuna, kiraskakuna, familia kuna, yuya renga paikunamanda, porque nenkuname suglu aspect manema paikuna papuncha, yuya reichi mikuisito, asuita, paikun contentasca mikui mikodejo. Con el apoyo del Cabildo Inga de Bogotá y los padres de familia, niños inga y quichua realizan el ritual del camarico en conmemoración de los difuntos. Eso es para fortalecimiento espiritual, para que nuestros hijos no se pierda la tradición indígena, ¿no? O sea, la tradición inga de nosotros, que se hace el ritual del Guairachir, y a la vez vamos a hacer el representativo de la resistencia del mes de octubre, de la interculturalidad, para la resistencia contra la violencia y contra el maltrato de pueblos indígenas. En la ciudad de Bogotá se generan espacios de encuentro para revitalizar la cultura e intercambiar pensamientos. Así como estoy explicando, pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que no se vaya a perder. Así estemos en la ciudad, estemos donde estemos, no nos vamos a olvidar y tenemos que mantener vivo esta tradición y seguir adelante. Dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas, la medicina tradicional juega un papel muy importante. Didier Chirimuscay nos cuenta el uso de una de las plantas, la alcachofa. Continuamos en Guambía, en el proceso de plantas medicinales de la Casa Payán. Colombia Nativa Nunguanguachinra. Estoy al lado de una planta llamada alcachofa. Esta planta es muy conocida. Acá la utilizamos especialmente para cólicos que le dan en la vesícula, de apendicitis, y además se utiliza pues para, aquí se procesa por medio de esencias, y la toma pues para adultos es de 2 cucharadas y para niños media cucharadita, para limpiar el hígado, para curar el hígado.
y pues una dosis de esta plantica se seca y una dosis de 10 gramitos en infusión o en cocción. Esto es toda la información aportando a la salud de los colombianos. En un momento volvemos con Colombia Nativa. Iraturá, Juan Mathuizán, Colombia Nativa Gasá. Muy buenos días. En el marco de los derechos humanos a nivel de los pueblos indígenas en Colombia, para revisar esta situación tenemos aquí un ente internacional, la doctora María Antonia Van Gol, ella es la jefe de la delegación de la Unión Europea. Doctora, buenos días. Buenos días. Según la Unión Europea, ¿hemos avanzado en derechos humanos en los pueblos indígenas? En general, en los derechos humanos de los pueblos indígenas, para mí el avance más importante ha sido que los mismos pueblos están más conscientes de sus derechos, saben cómo organizarse, saben cómo defenderse, saben cómo hacer valer su voz. La Unión Europea, pues como ente internacional, ¿no? Y más que todo de cooperación, dice, bueno, estamos aquí en Colombia, vamos a ayudar a los colombianos a mejorar esta crisis, por decirlo así. Entonces dicen, listo, como vamos a ayudar, entonces, señor Estado, señor presidente, señores gobernantes, venga, tengan estos recursos para luchar contra la pobreza extrema. Pero, digamos, ¿ha funcionado esa estrategia de decirle al Estado? Nosotros no intervenimos, no tenemos la pretensión de poder aliviar la pobreza con los fondos que damos. Damos fondos y son bastantes, pero la pobreza en ciertos sitios es tal que los fondos no pueden ayudar. Yo no voy a pronunciarme sobre la capacidad ni la calidad de los gobernantes porque no me incumbe, no tengo derecho y no tengo ninguna intención de hacerlo. Yo creo que el país elige sus gobernantes y con esa elección trata de sacar lo mejor de esos gobernantes. Ahora, lo que es importante es que la gente que está gobernada esté consciente primero de sus problemas, de posibles soluciones y que esas posibles soluciones que ellos consideran prioritarias y posibles lo pueden llevar a sus gobernantes para decir eso es lo que queremos y eso es lo que podemos. O sea, la gente misma ya sabe cómo llegar a las autoridades y reclamar. No, la gente sabe que estamos mal. Lo que pasa es que aquí en Colombia, digamos, ya se perdió la vergüenza en estos temas de, es feo decirlo, pero aquí hay muchos gobernantes que es jodida la cosa. Por eso tenemos que, gente como poblaciones como los pueblos indígenas, tenemos que, para que nos paren bolas, el tema de las manifestaciones. Por eso yo quiero decirle a ustedes realmente como Unión Europea, el Estado colombiano sí les para bolas a esos informes. Sí, eso sí debo decir, y por eso yo veo un avance en nuestro contacto con las autoridades nacionales y locales. A nosotros nos preocupa, digamos, como la forma en que ustedes les venden las situaciones en las cuales viven las comunidades. No, pero porque una cosa es el estar, mire señores, Unión Europea, aquí está el informe de la gestión que estamos haciendo en las comunidades. Este es el informe del desarrollo que estamos ejecutando en las comunidades. Pero, doctora, ¿cómo hacen ustedes para verificar esos informes que les entregan ellos? ¿Tienen ustedes, la Unión Europea, gente en territorio? Sí. ¿Tienen en campo? ¿En qué territorios, por ejemplo? Donde no estamos, mejor dicho. O sea, tenemos varias actividades, nosotros mismos, esa oficina no ejecuta. O sea, yo voy al terreno a visitar. Mi gente, como el señor Johnny Ariza que está acá, va a monitorear a ver cómo se gastan los fondos que se están haciendo con respecto a los objetivos que se han planteado en las diferentes actividades. No sé si usted ha oído hablar de los laboratorios de paz. Laboratorios de paz, una figura que crearon. Sí, el laboratorio de paz es para decirle muy vulgarmente, una bolsa de plata, bastante, muchos millones de euros, que se entrega al gobierno, quien a través de autores locales
ejecutan actividades en diferentes temas, en tema de gobernabilidad, en tema de desarrollo sostenible, en tema de productividad, en tema de derechos humanos. Pero el caso es que, digamos, a nivel de, usted acaba de decir que estos son como una bolsa de dinero, ¿no? Y como con esa característica, con mayor razón el Estado lo tiene ahí bien reservadito. En ese marco, digamos, la Unión Europea, ¿cómo le pone freno, por decirlo así, freno a este tipo de atrocidades? Porque es que son atrocidades. Aquí estamos tranquilos sentados en esta oficina, doctora, pero en el campo real es más complicado y es muy diferente a lo informe, a lo que estamos hablando en la entrevista, a los dólares, a los dineros que se está hablando. Allá el dinero es un instrumento, ¿no? El dinero es un instrumento para la crear infraestructura, es... para crear actividades productivas, para capacitar. Ustedes no siempre van a ver, ustedes van a ver la ONG que les ayuda, la persona que viene del EPS que les enseña, etcétera. O sea, el dinero, nosotros no venimos con una bolsa, haga esto, no. Venimos con actividades que les ayuda a ustedes a defenderse y a producir. Pues doctora, nosotros digamos sabemos que, y yo personalmente soy testigo de lo que en mi territorio, como le decía, hay que reconocer lo que sí se ha hecho, pero los pueblos indígenas tenemos mucho desconocimiento, teniendo en cuenta pues que el tema indígena es complicado, ¿no? Entenderlo porque pues entra una cosmovisión, entra un poco de cosas, entonces pero por eso... Ustedes como pueblos tienen algo que nosotros hemos perdido, la espiritualidad y la armonía con la tierra, y eso deberían enseñarnos más. Doctora, prométanos que nos van a ayudar gestionando ante el Estado, diciéndoles que el tema de la consulta previa, que no olviden el tema de la consulta previa. No, en eso también estamos muy activamente involucrados. Y nos enseñan, y cada vez que vienen misiones de Bruselas, por ejemplo, les llevamos al Ministerio del Interior para que expliquen qué es la consulta previa, porque es un tema que nosotros en Europa no conocemos. Muchas gracias. Mi doctora, es usted muy buen día. Bueno, gracias. Desde Toribío, Cauca, un grupo de niños siembra frutos musicales en medio de la guerra. Un grupo de 15 niños indígenas NASA del resguardo de San Francisco, municipio de Toribío, conforman el grupo musical Chirimía. Este proceso nace como una necesidad que tiene el resguardo en cubrir, digamos, la parte cultural. La oferta cultural en el resguardo era escasa. Entonces los niños realmente la ocupación que tenían del tiempo libre pues era limitada. Entonces notamos la necesidad. Desde hace 3 años, los niños del centro poblado y de las veredas del resguardo acuden todos los jueves de 3 a 6 de la tarde para interpretar sonidos ancestrales. Pues muy bien, han enseñado cosas buenas, a tocar, a divertirnos, a hacer la paz y animar asambleas o cosas así. Los esfuerzos del municipio y la comunidad indígena han logrado que esta iniciativa se consolide, apostándole a fortalecer la música tradicional. Esto es apoyado por el municipio de Toribío, con recursos del municipio, pero para la compra de instrumentos, por ejemplo, hemos tenido que hacer algunas gestiones, reunir para comprar los tambores. Estas flautas de PVC se las hago yo. En el grupo musical Chirimía, los niños emplean el tiempo aprendiendo a tocar sus instrumentos y de esta manera le hacen un quite musical a la guerra. Y efectivamente, estamos apostándole a construir una mejor sociedad, una mejor comunidad. Este territorio caucano ha sido duramente golpeado por la guerra, un conflicto del que los niños indígenas no quieren hacer parte. Colombia nativan y gutgati merep aship kuiwa pai pai.